Universidad. Mi nombre es Virgen Carretina Medrano, actualmente estudiante de la universidad de la carrera de Filosofía con orientación en Ciencia Política. Actualmente estoy desarrollando una investigación que se titula Evaluación del impacto de la política pública federal, beca Benito Juárez, nivel medio superior, en la deserción escolar en 3 comunidades rurales del norte de México durante el trienio 2018-2020, mediante el modelo de redes neuronales artificiales. Mi asesor es el doctor Víctor Néstor Aguirre Sotelo. Como todos sabemos, pues el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pues establece como obligatoria la educación básica. Con la reforma acontecida en el 2012, pues la educación media superior de ahora en adelante denominada EMS se incorporó a formar parte de la educación obligatoria en México, es decir, pasó a ser parte de la educación básica. Pues la importancia de la educación pues radica en por lo menos 3 factores. Esto de acuerdo con el INEI, con el UNICEF y con el Coneval. El primer factor pues es como un mecanismo para lograr la movilidad social. Es decir, a mayor grado de estudios, mayor es la posibilidad de encontrar un trabajo mejor remunerado que me permita o que permita lograr una movilidad social. Segunda, pues es como mecanismo para romper la pobreza intergeneracional, es decir, las personas que tienen mayor educación dentro de los hogares, si los hijos tienen mayor educación dentro de los hogares que sus padres, cuando llegan a una edad adulta tienen menores carencias que las que tuvieron sus padres. Esto se logra mediante pues la mayor grado de estudios. Como tercer factor, pues es como proceso que contribuye al desarrollo de la democracia por su capacidad de civilidad inherente al proceso de aprendizaje dentro del sistema educativo, pues no nada más se aprenden conocimientos, sino se aprenden también valores que tienen que ver, que nos permiten, digamos, convivir de una manera social más armónica. Valores que tienen que ver con como la ética, que tienen que ver valores como la, digamos, la constancia, todos estos valores pues que permiten que la existencia social sea menos tensionada. Mis antecedentes de la investigación pues se plantean en 2 categorías de análisis. La primera tiene que ver con la evaluación de las políticas públicas mediante una metodología de evaluación ad hoc denominada experimento social. Digamos que esta es la manera clásica en cómo se evalúan las políticas públicas mediante la construcción de una metodología que se denomina experimento social, y ahí vemos los autores. La segunda pues tiene que ver con un modelo de análisis de los datos, que en este caso vendrían siendo la red neuronal artificial, y también ahí vemos los autores de dicho modelo, que está, digamos, es una manera de evaluar emergente que se está dando, que tiene que ver con la evaluación de políticas públicas educativas. Planteamiento de mi problema pues es para la solución del problema de deserción escolar y romper con el ciclo de pobreza, el cual tiene un impacto sobre la deserción escolar. El gobierno federal pues implementó una política pública que tiene como uno de sus objetivos pues reducir los índices de abandono escolar en la EMS. El modelo de red neuronal artificial pues ha demostrado su eficiencia empíricamente en la solución de problemas que tienen que ver con las políticas públicas educativas. El modelo pues genera, como en esta investigación en concreto, pues el modelo generó predicciones de riesgos en ambientes de trabajo educativos, es decir, los riesgos que se corre o que se pueden correr para que el estudiante abandone su trayectoria escolar. Entonces, el modelo lo que permite es predecir qué estudiantes tienen más riesgo de abandonar su educación, y por lo tanto permite una intervención, digamos, en tiempo lo más parecido al tiempo real. Mi objetivo general, pues establecer si existe una relación causal, correlacional o no entre la política pública, beca Benito Juárez del gobierno federal, y la deserción escolar de estudiantes en EMS en 3 comunidades rurales del noreste de México.
Como objetivos particulares, pues analizar, como primer objetivo particular se plantea analizar los indicadores, que en este caso son la tasa de deserción escolar, la tasa de aprobación de alumnos y la tasa de rezago educativo y la eficiencia terminal. Todo esto para determinar, basado en la evidencia, si existe una relación causal entre la política pública y la deserción escolar. Básicamente, esto me va a permitir a mí desarrollar un antes y un después de la aplicación de la política pública y yo tener datos para poder yo hacer el contraste y determinar si hubo algún tipo de impacto significativo o no dentro de la deserción escolar mediante la implementación de esta política pública. Otro objetivo particular pues, es calcular las variables moderadoras que pudieran afectar la relación entre la política pública y la deserción escolar en los estudiantes de 3 centros educativos. Las variables moderadoras tendrían que ver si el estudiante está recibiendo algún otro apoyo por alguna otra instancia de gobierno, ya sea gobierno municipal o gobierno estatal, si ese apoyo también el saber la cantidad que se está recibiendo y la periodicidad con la cual se recibe ese apoyo. Todo esto para que a mí me permita calcular de una mejor manera el tamaño del efecto de mi política pública. Si, digamos, si estas variables están presentes o no, también yo medirlas para establecer un contraste a la hora de establecer yo el tamaño del efecto, que me pudiera tener a mí que me pudiera dar una mejor medición sobre los indicadores. Otro objetivo particular es identificar los aspectos que determinan la relación causal correlacional entre la política pública y la deserción escolar de los estudiantes también en 3 comunidades rurales del noreste del país. Y por último, es establecer el tamaño del efecto entre la política pública y la deserción escolar de estudiantes en 3 centros educativos del noreste de México. Como hipótesis, pues se plantean 2 hipótesis de investigación que son mutuamente excluyentes. Mi hipótesis alternativa es que la tasa de eficiencia terminal aumentó en los 3 centros educativos estudiados a partir de la aplicación de la política pública y su comprobación mediante vemos la fórmula estadística, su comprobación mediante el análisis muestral, pues determinará, implicaría un impacto significativo de la política pública sobre la unidad de análisis. Como hipótesis nula, pues se plantea que la política pública no afecta la tasa de eficiencia terminal en los 3 centros educativos estudiados. Y de comprobarse esto también mediante la evidencia muestral, pues implicaría que no existe un impacto significativo posterior a la aplicación de la política pública dentro de los 3 centros educativos. Como consecuencia lógica de lo anterior descrito, pues se plantean 2 hipótesis alternativas más con sus respectivas hipótesis nulas, que es que la tasa de eficiencia terminal aumentó en 2 de los 3 centros educativos. Por lo tanto, como hipótesis nula, pues quiere decir que la política pública pues, no afecta la eficiencia terminal en uno de los 3 centros educativos estudiados. Y como hipótesis alternativa número 3, pues vendría siendo que la tasa de eficiencia terminal aumentó en uno de los 3 centros educativos seleccionados. Por consiguiente, su hipótesis nula, pues vendría siendo que la tasa de eficiencia, la política pública no afectó la tasa de eficiencia terminal en, en 2 de los 3 centros educativos seleccionados. Cuantitativo cuasi experimental como base del estudio. En un primer momento, pues se diseñó e implementó un proceso de aleatorización de la muestra. En un segundo momento, pues, se identificaron los parámetros claves que afectan la eficiencia terminal de la política pública. Tercer momento, pues solicitar los parámetros claves a las instituciones educativas. Cuarto momento, pues el diseño del instrumento de recolección de datos. Quinto momento, aplicación de prueba piloto. Sexto momento, aplicación en su versión final del instrumento de recolección de datos. En un séptimo momento, pues que es con los datos obtenidos mediante esa aplicación, pues se procede a la elaboración, se procederá a la elaboración, en este caso, de una base de datos. Como octavo momento, pues ya es el diseño de la red neuronal artificial para medir la relación entre mis 2 variables. Y en un noveno momento, pues es la evaluación de la política pública mediante el uso del modelo de redes neuronales artificiales.
Mi proceso de autorización de la muestra fue el siguiente. En una primera etapa se hizo una delimitación del espacio físico, geográfico y temporal basado en lo propuesto por Dietrich y por la reflexión del doctorante. Se seleccionaron 2 estados, que en este caso es Nuevo León y Tamaulipas. En una segunda etapa se hizo la selección de municipios teniendo en cuenta los siguientes, digamos, indicadores que vendrían siendo la pobreza y que los municipios fueran estuvieran o fueran rurales, ¿no? Esto se hizo mediante datos del INEGI, que proporciona el INEGI y el Coneval. En una tercera etapa, mediante la búsqueda en Internet dentro de las páginas oficiales, se descartaron las localidades rurales que no contaran con la infraestructura necesaria para llevar a cabo clases. En una cuarta etapa, mediante visita de campo a las localidades no descartadas, pues se verificó que éstas contaran con la infraestructura necesaria. Por último, en una quinta etapa, pues ya se hizo la selección final de las localidades, teniendo siempre en base, pues, que fueran localidades rurales con índices de pobreza altos. Pues se llevaron a cabo 2 pruebas pilotos. La primera fue entre la última semana de julio y las 2 primeras semanas de agosto del año 2021, obteniendo 118 respuestas válidas entre jóvenes alumnos universitarios. Por considerar este segmento el más cercano a la unidad de análisis, pues se decide realizar la prueba piloto con el mismo. Por cuestiones de pandemia, pues las encuestas se aplicaron de manera online en grupos especializados en Facebook que se dedican precisamente a contestar encuestas. En una segunda prueba piloto, pues se llevó a cabo entre el 30 de septiembre y el 20 de octubre del año 2021, entre jóvenes también alumnos universitarios. Aquí nada se obtuvieron 12 respuestas válidas y esto ya fue mediante un muestreo de bola de nieve para ajustar ciertos detalles que aparecieron a la hora de aplicar la primera prueba piloto. El instrumento ya en su versión final, pues cuenta con 39 reactivos que se dividen en 6 secciones. Sección 1 consta de 12 ítems, los cuales identifican las variables moderadoras y de control. Es decir, lo que tiene que ver con lo que se comentaba anteriormente, si se recibe algún tipo de apoyo por parte del gobierno estatal o el gobierno municipal, cuánto es la cantidad que se recibe y la periodicidad con la que se recibe, esto para tener un mayor control sobre mi tamaño del efecto para yo poderlo medir de una manera más clara. En la sección 2, pues consta de 3 ítems que están relacionados al COVID-19. La sección 3 está compuesta por 10 ítems y esta tiene que ver con el impacto que tiene la beca en la unidad de análisis. En la cuarta sección del instrumento, pues está compuesto por 6 ítems que buscan determinar el nivel de la tolerancia a la frustración de la unidad de análisis. Es decir, como estamos hablando de jóvenes, pues el componente emocional es importante y puede afectar ya sea de manera positiva o negativa la trayectoria escolar del alumno, por lo cual se considera oportuno también medirlo. Y en la quinta sección está diseñada para determinar el impacto de la beca en la trayectoria escolar de continuidad de los alumnos. Qué tan determinante resulta para ellos la beca a la hora de continuar con sus estudios. Y la sexta sección pues se encuentra compuesta por indicadores sociodemográficos y la conforman 3 ítems. Para la construcción de la herramienta de análisis, es decir, para la construcción de la red neuronal artificial, se utilizaron los siguientes estudios que ahí vemos en pantalla y que continúan en la siguiente diapositiva. Todos estos estudios tienen 2 factores en común que se desarrollaron mediante digamos, el modelo de análisis de los datos, pues es mediante las redes neuronales artificiales, y 2, que van encaminados a analizar datos que tienen que ver con políticas públicas educativas. Estamos en la etapa ahorita en que viene siendo la construcción de la herramienta de análisis de datos, es decir, la red neuronal artificial, en una etapa inicial basado precisamente en los estudios previos que se mostraron en las 2 diapositivas anteriores. Pues ya se determinó la arquitectura de la red, se determinó el tipo de red que se va a utilizar, que va a ser un perceptrón, con un número de capas que va a ser una sola capa, y que va a tener 6
neuronas o unidades de procesamiento. Es decir, una por cada sección del instrumento que lo compone. Entonces, por mi parte, sería... Voy a dejar de compartir pantalla. Perfecto. Muchas gracias por su atención.